Dicen que los grandes artistas no solo cantan para la gente, sino también para la vida misma. Yo, un campesino humilde, jamás imaginé que mi destino y el de mi caballo enfermo se cruzarían con la voz de Juan Gabriel. Esa tarde en la ciudad cambió mi corazón para siempre. El sol caía fuerte sobre los campos de Chihuahua, tiñendo la tierra de un rojo profundo. Yo me llamo Mateo y soy campesino desde que tengo memoria. Mi vida siempre estuvo marcada por el sudor, la tierra y el cariño por mis animales, pero entre todos había uno que significaba más que cualquier otro: Lucero, mi caballo. Lo había criado desde potrillo y juntos conocimos los amaneceres más hermosos y también las noches más largas de trabajo. Aquella mañana, sin embargo, lo vi tirado en el suelo, respirando con dificultad, como si cada aliento fuera una lucha. Su mirada apagada me partió el alma. Corrí hacia él, lo acaricié y supe que estaba a punto de perderlo. Sentí un nudo en la garganta, porque Lucero no era solo un animal, era mi compañero, mi fuerza, mi esperanza. Con el corazón desesperado, recordé que en la ciudad cercana había un evento. Juan Gabriel, el ídolo de todos, iba a cantar esa misma tarde. No sabía por qué, pero algo dentro de mí me decía que debía llevar a Lucero hasta allá. Quizás era una locura, pero cuando la vida se nos escapa entre los dedos, uno se aferra a lo imposible. Amarré con cuidado la cuerda al cuello de mi caballo y con lágrimas en los ojos, emprendí el camino polvoriento hacia la ciudad. Cada paso era un suplicio, pero yo lo animaba con palabras suaves. «Aguanta, compañero. No me dejes ahora». La plaza estaba llena de gente, vendedores de elotes, familias enteras esperando al cantante. El bullicio contrastaba con mi angustia, pero seguía avanzando, con mi caballo tambaleante a mi lado. Algunos me miraban con extrañeza, otros con compasión. Y entonces, entre los murmullos de la multitud, escuché una voz profunda, llena de fuerza y emoción, probando el sonido en el escenario. Era él, Juan Gabriel. Su figura inconfundible, vestido con un traje brillante, dominaba el escenario. Yo no sabía cómo acercarme ni qué decir, pero en ese instante sentí que mi única esperanza estaba frente a mis ojos. Con el coraje que me quedaba, levanté la voz entre el gentío. «¡Don Juan Gabriel! ¡Ayúdeme, por favor! ¡Mi caballo se muere!». La multitud quedó en silencio. Nadie entendía lo que un campesino con un caballo moribundo hacía en un concierto. Pero Juan Gabriel me miró con una mezcla de sorpresa y ternura. Y entonces bajó lentamente del escenario, caminando hacia mí, mientras todos contenían el aliento. Ese fue el comienzo de una historia que jamás olvidaré. El murmullo del público se transformó en un silencio que pesaba sobre la plaza. Los aplausos se habían detenido, las risas desaparecieron, y lo único que se escuchaba era el sonido áspero de la respiración de mi caballo Lucero, que apenas podía mantenerse en pie. Yo temblaba, no solo por la angustia de verlo así, sino por estar frente al hombre más querido de México, aquel cuya voz había acompañado tantas noches de tristeza y alegría en cada rincón del país. Juan Gabriel se acercó con paso firme. Sus ojos brillaban con algo que no era solo curiosidad, sino una empatía que atravesaba la multitud. Cuando llegó a mi lado, extendió su mano hacia mí, como si quisiera darme valor. «Hermano, ¿qué sucede con tu caballo?», preguntó en voz baja, aunque todos alcanzaron a escucharlo. Tragué saliva, tratando de no quebrarme frente a él. «Está muriendo, señor. Desde la madrugada lucha por respirar. No tengo dinero para un veterinario. Y no sé por qué, pero sentí que tenía que traerlo aquí». Un murmullo recorrió a la gente. Algunos se preguntaban si estaba loco, otros me miraban con compasión. Pero Juan Gabriel no me juzgó. Se agachó lentamente, acarició la frente sudada de Lucero y cerró los ojos por un instante. «Es un animal noble», dijo. «Merece respeto y cuidado».
como cualquier ser que nos acompaña en este mundo. Yo sentí que esas palabras me atravesaban el pecho. Nadie en la ciudad me había escuchado hablar de mi caballo como lo hizo él en unos segundos. Fue entonces cuando sucedió algo inesperado. Juan Gabriel se giró hacia la multitud y levantó la voz. «Amigos, ven lo que está pasando aquí. Este hombre no vino por diversión, vino con el corazón en las manos, y no podemos darle la espalda». Los aplausos explotaron como una ola, mezclados con gritos de apoyo. Algunos se acercaron para ofrecer agua, otros trajeron mantas para cubrir a Lucero del sol. Era como si la música, sin sonar todavía, ya hubiera hecho su magia. La gente se unía, no para cantar, sino para salvar una vida. Juan Gabriel me miró de nuevo, con seriedad. «Déjame intentar algo. A veces, la música puede más que cualquier medicina». Yo no entendía del todo lo que quería decir, pero asentí, con lágrimas resbalando por mis mejillas. El ídolo pidió un micrófono sencillo, sin orquesta, sin músicos, solo su voz. Se paró frente a Lucero, cerró los ojos y comenzó a cantar suavemente una de esas melodías que nacen del alma, una canción lenta, llena de ternura, que hablaba de la esperanza y del amor que sostiene la vida. El silencio se volvió aún más profundo. Hasta los niños dejaron de moverse, como si el aire mismo se hubiera detenido. Y entonces algo increíble ocurrió. Lucero, que apenas podía levantar la cabeza, abrió los ojos con más fuerza y comenzó a mover sus orejas, como si reconociera aquella voz. Yo caí de rodillas, sollozando. No sabía si era un milagro o una coincidencia, pero sentí que, en ese instante, mi caballo me decía que aún no se rendía. El público aplaudió de nuevo, esta vez con lágrimas en los ojos. Juan Gabriel sonrió, pero también estaba emocionado, y me dijo casi en un susurro: «La vida siempre responde cuando se le canta con amor». Y así comenzó una jornada que marcaría para siempre la memoria de toda una ciudad. El eco de la canción de Juan Gabriel aún vibraba en las paredes de la plaza, pero dentro de mí algo más fuerte había despertado: la esperanza. Lucero respiraba con más calma, sus patas ya no temblaban tanto y por primera vez en horas lo vi intentar dar un paso. La gente celebró aquel pequeño movimiento como si fuera una victoria nacional. Sin embargo, el verdadero desafío apenas estaba por comenzar. Un hombre entre la multitud, de sombrero ancho y botas gastadas, levantó la voz con enojo. «No se engañen, ese caballo no se va a salvar con canciones. Este campesino debería haberlo dejado morir en paz en vez de traerlo aquí para dar lástima». El murmullo se volvió incómodo. Algunos le daban la razón en silencio, otros lo miraban con desprecio. Yo sentí que la vergüenza me quemaba el rostro. Estuve a punto de soltar las riendas y marcharme, cuando Juan Gabriel se adelantó, imponente. «Se equivoca, señor», dijo con firmeza. «No es lástima, es amor. ¿Y sabe qué? El amor mueve montañas». El público estalló en aplausos. Aquel hombre bajó la cabeza, pero el daño ya estaba hecho. Yo había recordado todas las veces que me llamaron iluso por dedicar mi tiempo y mis escasos recursos a un caballo viejo. Juan Gabriel notó mi tristeza y se inclinó hacia mí. «Escúchame, hermano, este animal refleja lo que eres. Noble, perseverante y lleno de vida. No lo abandones ahora». En ese instante ocurrió el giro que nadie esperaba. Un veterinario local, movido por la escena, cruzó entre la gente y se presentó con un maletín en mano. «Soy el doctor Hernández. Vi lo que pasa desde mi consultorio. No puedo quedarme de brazos cruzados». El silencio se transformó en un suspiro colectivo. El destino parecía habernos regalado una segunda oportunidad. El doctor examinó a Lucero con rapidez. Después de unos minutos de tensión, levantó la vista. «El caballo tiene fiebre alta y una infección complicada. Si no recibe cuidados en las próximas horas, no sobrevivirá». Mis rodillas flaquearon,
Creí que todo estaba perdido, pero el veterinario continuó. Sin embargo, aún hay una posibilidad. Con antibióticos y reposo, podría salir adelante. La plaza entera estalló en aplausos y gritos de alegría. Algunos incluso lloraban. Yo me abracé al cuello de Lucero, incapaz de contener el torrente de emociones. Fue entonces cuando Juan Gabriel, conmovido por el gesto del doctor, tomó el micrófono otra vez. ¿Ven? Cuando creemos que todo está perdido, siempre aparece alguien dispuesto a tender la mano. Eso es México. Solidaridad, amor y fe en la vida. Su voz retumbó con tanta fuerza que la multitud coreó su nombre. El doctor comenzó a preparar las medicinas allí mismo, con la ayuda de algunos voluntarios. Y yo, campesino humilde, sentí que el mundo entero se había unido para salvar a mi compañero de batallas. Esa tarde no solo se trataba de un caballo en peligro, sino del valor de creer, de resistir y de no rendirse jamás. La plaza ya no era un escenario de música, sino un improvisado hospital al aire libre. El doctor Hernández se arrodilló junto a Lucero, limpiando la herida con cuidado, mientras el caballo resoplaba, débil, pero aún con ese brillo de resistencia en los ojos. Juan Gabriel, lejos de regresar al escenario, se mantuvo a mi lado, tomándome del hombro como un hermano mayor. El aire olía a polvo y sudor, mezclado con la tensión de cientos de personas que aguardaban en silencio. La tarde comenzaba a oscurecer y las luces del escenario fueron encendidas, iluminando aquella escena con un dramatismo que parecía sacado de una película. El veterinario hablaba en voz baja, pero yo escuchaba cada palabra como si fueran martillazos en mi pecho. Necesito que lo sujeten firme. El caballo está débil, pero el procedimiento dolerá. Un par de hombres del público se ofrecieron. Yo me arrodillé frente a Lucero, acariciando su crin mientras el doctor inyectaba el medicamento. El caballo relinchó con dolor y las lágrimas me nublaron la vista. «Resiste, viejo amigo», susurré. «No me dejes ahora». De pronto, una voz firme rompió el silencio. «Vamos, Lucero», exclamó Juan Gabriel, elevando la mano. «Canta conmigo, hermano». El público entendió al instante. La música volvió a llenar el aire. La orquesta improvisó los acordes de Amor Eterno y cientos de voces se unieron, creando un coro poderoso que parecía sostener al caballo con pura energía. La emoción era tan intensa que muchos no pudieron contener las lágrimas. Incluso el doctor, mientras trabajaba, murmuraba los versos como si fueran plegarias. Lucero, aunque debilitado, dejó escapar un resoplido más fuerte, como respondiendo al llamado. El veterinario levantó la vista sorprendido. «Increíble. El animal está reaccionando mejor de lo que esperaba». El aplauso fue instantáneo, retumbando en cada rincón de la plaza. Yo me sentí abrumado por la mezcla de dolor, esperanza y gratitud. Algunos gritaban el nombre del caballo, otros lanzaban vivas al cantante, y muchos se acercaban a ofrecer ayuda. En ese instante comprendí que ya no estaba solo. Todo un pueblo había decidido acompañarme en mi batalla. Juan Gabriel tomó el micrófono una vez más, con la voz quebrada por la emoción. «Este caballo representa a muchos de nosotros. A veces estamos heridos, agotados y a punto de caer. Pero si alguien cree en nosotros, si alguien nos tiende la mano, siempre podemos levantarnos». Las palabras cayeron como lluvia sobre un campo seco, llenando de vida cada corazón presente. Yo apreté las riendas de Lucero con fuerza, jurando en silencio que jamás lo abandonaría. La noche había caído del todo, pero la plaza brillaba con una luz distinta, la de la esperanza compartida. El amanecer encontró la plaza en silencio. Después de la tormenta de emociones, lo único que quedaba era el eco de lo vivido la noche anterior. Lucero descansaba en un pequeño establo improvisado,
cubierto con mantas, mientras yo me mantenía despierto, sentado a su lado, acariciando su frente húmeda por el esfuerzo. El doctor Hernández había regresado temprano con medicinas y un plan claro. Si queríamos que el caballo sobreviviera, debía ser trasladado a la clínica veterinaria de la ciudad. Pero había un problema. El camino era largo, y cualquier movimiento brusco podía empeorar su estado. La noticia me cayó como un peso insoportable. Miré a Lucero, que respiraba con dificultad pero aún mantenía los ojos abiertos, observándome con esa confianza que siempre me había dado. No podía fallarle. Fue entonces cuando escuché pasos detrás de mí. Juan Gabriel, vestido con ropa sencilla, se acercó en silencio y se sentó junto a nosotros. No traía cámaras ni reflectores, solo esa calma que parecía envolverlo como un aura. A veces la vida nos pide tomar decisiones que duelen, dijo con voz serena. Pero no decidir es peor. ¿Estás dispuesto a luchar por él, aunque signifique arriesgarlo todo? Me quedé mudo. Dentro de mí, el miedo y la esperanza peleaban como dos caballos salvajes, pero al mirar a Lucero, entendí que la respuesta no podía ser otra. Haré lo que sea necesario, susurré. El cantante asintió y colocó su mano sobre mi hombro. Entonces no estarás solo. Horas más tarde, la noticia se había regado por todo el pueblo. Hombres, mujeres y niños aparecieron con carretas, cobijas, sogas y hasta lámparas de aceite. No era solo mi batalla, se había convertido en la de todos. El doctor organizó el traslado con precisión quirúrgica. Una carreta fue adaptada como camilla, acolchada con paja y telas para evitar movimientos bruscos. Cada detalle importaba. Yo caminé junto a Lucero, sujetando sus riendas, mientras decenas de personas abrían paso entre las calles polvorientas. El pueblo entero parecía sostener la respiración. Nadie hablaba más de lo necesario. Algunos rezaban, otros cantaban suavemente fragmentos de las canciones de Juan Gabriel, como si cada nota fuera un amuleto de protección. El trayecto fue eterno. Cada paso del caballo sobre la carreta retumbaba en mi pecho como un tambor. Había momentos en que parecía desfallecer y yo me inclinaba para susurrarle al oído. «Aguanta, compañero, no te rindas ahora». Cuando por fin llegamos a la clínica, el sol estaba en lo alto, bañando de luz dorada la entrada. El doctor y su equipo se movilizaron de inmediato, llevándose a Lucero al interior. Yo intenté seguirlos, pero me detuvieron. «Déjenos trabajar», me dijeron con firmeza. Me quedé en la puerta, con las manos temblorosas, sin poder hacer nada más que esperar. Juan Gabriel se paró a mi lado y en un gesto que nunca olvidaré, comenzó a cantar en voz baja, solo para mí. No era un concierto, no era un espectáculo, era un regalo, un recordatorio de que incluso en la espera más dolorosa, la música podía sostenernos. El tiempo se volvió eterno. Cada minuto era una eternidad, pero en mi corazón, la certeza de que no estaba solo me daba fuerzas, y aunque aún no sabía cuál sería el desenlace, comprendí que aquella decisión ya había cambiado mi vida para siempre. Las horas en la clínica se volvieron un desierto de incertidumbre. Afuera, el sol caía a plomo sobre las calles polvorientas, y la gente del pueblo permanecía reunida en silencio, como si el destino de Lucero también marcara el de todos nosotros. Yo no podía quedarme sentado. Caminaba de un lado a otro frente a la puerta cerrada, con los nervios destrozándome por dentro. De pronto, escuché la voz firme del doctor Hernández que salía de la sala. «El caballo sigue luchando, pero está muy débil. Necesitamos mantenerlo estable durante las próximas horas. Si resiste hasta la madrugada, habrá esperanzas». La noticia me partió el alma y, al mismo tiempo, encendió una chispa en mi interior. No estaba perdido todavía. Teníamos una posibilidad. Juan Gabriel, que no se había separado de mi lado, me miró con seriedad y dijo: «Cuando uno ama de verdad, la paciencia es la mayor prueba.
Lo mismo pasa con los caballos, con las personas y hasta con los sueños. Sus palabras me atravesaron como un rayo. Sentí que hablaba no solo de Lucero, sino de su propia vida, de todas las veces que tuvo que esperar, aguantar críticas y seguir adelante con su música. Las horas avanzaron lentas. Varias personas se turnaban para traer agua, comida y mantas. Nadie quería irse. El pueblo parecía transformado en una sola familia unida por la misma esperanza. En un rincón, unos niños encendieron velas y comenzaron a cantar bajito una de sus canciones más queridas, Amor Eterno. La melodía se mezclaba con el viento y hacía que muchos limpiaran lágrimas en silencio. Cerca de la medianoche, el doctor volvió a salir. Esta vez su semblante era más sereno. Está respondiendo mejor de lo esperado. Sus signos vitales se estabilizan. No quiero darles falsas ilusiones, pero si sigue así, Lucero podría salir adelante. Un murmullo de alivio recorrió a todos. Algunos se abrazaron, otros levantaron las manos al cielo agradeciendo. Yo, en cambio, me desplomé de rodillas, con lágrimas desbordando mis ojos. «Gracias, Dios mío, gracias», susurré con voz quebrada. Juan Gabriel se inclinó hacia mí y con una sonrisa suave me ayudó a levantarme. Esto es solo el inicio. Cuando un ser querido vuelve de la frontera de la muerte, uno también renace con él. Me quedé en silencio, procesando cada palabra. Y fue en ese momento que comprendí. El caballo no solo estaba luchando por su vida, también me estaba enseñando a mí a ser más fuerte, más paciente, más agradecido. Las horas restantes, hasta el amanecer, fueron un vaivén de nervios y esperanza. Nadie quiso dormir. La clínica se convirtió en un templo improvisado, donde la fe, la música y el cariño de toda una comunidad mantenían encendida la llama de la vida. Y justo cuando el primer rayo de sol atravesó el horizonte, la puerta se abrió una vez más. El doctor salió con una sonrisa cansada, pero luminosa. «Felicidades. Lucero está fuera de peligro». El grito colectivo que estalló fue imposible de contener. Aplausos, lágrimas, abrazos. El pueblo entero se desbordó en júbilo. Yo me lancé a los brazos de Juan Gabriel, incapaz de contener mi emoción. «No sé cómo agradecerte», le dije con la voz ahogada. Él me miró fijamente y respondió con sencillez. «No me lo agradezcas a mí, agradéceselo a tu caballo y a la gente que creyó contigo». Esa mañana, mientras el sol doraba la ciudad y los cantos de alegría llenaban el aire, entendí que la vida me había regalado una lección imposible de olvidar. Lucero salió de la clínica al tercer día, aún débil, pero con la mirada brillante de quien había peleado hasta el último aliento. Cuando lo vi caminar lentamente hacia mí, sentí que el corazón se me salía del pecho. Lo abracé con fuerza, hundiendo mi rostro en su cuello caliente, agradeciendo cada latido, cada respiración. El pueblo entero se reunió para recibirlo. Nunca había visto tanta gente junta en mi rancho, y lo que más me conmovió fue ver a Juan Gabriel de pie entre ellos, sonriente, con un sombrero que alguien del pueblo le había prestado para protegerse del sol. «Hoy no celebramos a un artista», dijo, levantando la voz para que todos escucharan. «Hoy celebramos la fuerza de un caballo, la unión de un pueblo y el amor que mantiene viva la esperanza». Sus palabras desataron un aplauso largo, emocionado, que retumbó en las paredes de las casas y en el eco de las montañas. Esa noche, como agradecimiento, improvisamos una pequeña fiesta. No había lujos, solo guitarras viejas, voces gastadas por el trabajo y un fuego que iluminaba los rostros cansados pero felices. Juan Gabriel tomó asiento en un banco de madera y comenzó a cantar sin micrófono, sin escenario, sin reflectores. Su voz llenó el aire con una pureza que jamás había escuchado en mi vida. Era como si cantara únicamente para nosotros, para Lucero y para el amor sencillo que nos unía. Yo me acerqué, con el corazón estrujado de gratitud, y le entregué una silla de montar que había pertenecido a mi padre.
Era lo más valioso que tenía. No tengo otra forma de agradecerte, le dije, intentando mantener la voz firme. Pero quiero que la tengas tú, porque en mis recuerdos este día quedará marcado por tu bondad. Juan Gabriel la acarició con respeto y respondió: los regalos más grandes no se miden en oro ni en fama, sino en recuerdos que nos acompañan hasta el final. Hoy tú me diste un recuerdo que jamás olvidaré. El silencio que siguió fue sagrado. Nadie se atrevió a interrumpir ese momento, y mientras él retomaba su canto, comprendí la verdadera lección. La vida es frágil, pero también generosa. Nos da pruebas duras, pero también nos ofrece la oportunidad de crecer, de unirnos, de valorar lo que realmente importa. Al terminar la velada, Lucero descansaba tranquilo, rodeado de niños que lo acariciaban como si fuera un héroe de carne y hueso. Yo los observaba y pensé, quizá este caballo no solo fue salvado para mí, sino para enseñarles a todos que la vida merece lucharse hasta el final. Cuando la música se apagó y el pueblo comenzó a dispersarse, Juan Gabriel se acercó por última vez. Me abrazó con fuerza, como quien sabe que ese encuentro quedará para siempre en la memoria. Cuida a tu caballo, pero sobre todo, cuida tu corazón, me dijo, porque cuando uno aprende a amar de verdad, ya no hay nada que lo derrumbe. Y así, bajo el cielo estrellado de mi tierra, entendí que aquel día no había sido solo una lucha por salvar a un animal, sino un renacer para todos nosotros. Una historia que quedaría grabada en la piel del tiempo, como un recordatorio eterno de que el amor y la esperanza pueden cambiar destinos.